Buenas noches, promoción. Nuevamente tenemos el gusto de estar reunidos para intercambiar conocimientos médicos, principalmente apoyados por nuestro distinguido equipo de compañeros que se han dedicado a esta rama tan importante en el ámbito profesional. Vamos a hacer un recuento de lo que ha ocurrido durante esta pandemia y hemos dado en llamarle a esta sesión lecciones aprendidas sobre el COVID. Así que va a darnos su primera apreciación durante esta sesión. Muy buenas noches, doctor. Hola, Julio Reyes. Muy buenas noches a toda la promoción, a todos los compañeros de colegio de la promoción del Instituto Católico de Oriente, promoción 1982. Esta sesión tipo webinar que ha sido desarrollada en plataformas virtuales como lo es Zoom, debe de funcionar en nuestro grupo como también parte de lo que muy bien llamó el ingeniero Julio Reyes, el empoderamiento de la población, el empoderamiento del personal sanitario acerca de los problemas sanitarios más sensibles que en este momento nos aquejan. Durante mis maestrías y diplomados de management en salud, siempre se tomó en cuenta que cuando uno trata de hacer un diagnóstico situacional de una institución o una empresa para poder desarrollar un plan estratégico de trabajo, ¿verdad? Punto importante es conocer a ciencia cierta cuál es el problema, los problemas más sentidos de la empresa o de la institución. ¿Por qué es importante esto? Porque si nosotros conocemos el problema y sabemos priorizar entre problemas que hay que resolver de manera urgente y problemas que hay que resolver de manera emergente, ahí está la clave para buscar una solución que sea efectiva, que sea oportuna y que también sea eficiente. Dado que los problemas que son necesarios resolverlos de manera urgente, significa que es algo que alguien dejó de hacer en el pasado y que ahora se vuelve urgente. Pues eso hay que solucionarlo, pero hay que apartarlos, dejarlos en un plano secundario y hay que enfocarse en los problemas que debemos de resolver de manera emergente, los problemas de ahora, ¿verdad? Y eso es importante conocerlo porque de ahí va a depender que la solución implementada persiga metodología, persiga objetivos y estos se desarrollen en la unidad de tiempo para obtener resultados positivos, resultados que nos provean de una solución que va a no a paliar, sino que a solventar de manera efectiva la situación imperante en este momento. Este tipo de sesiones hay que también determinar un objetivo primordial, o sea, es importante que nos reunamos a platicar acerca del problema, pero también de estas sesiones deben de salir propuestas que sean sustentadas sobre bases firmes, digamos, respaldadas por datos científicos, datos que de alguna manera también nos ayuden a poder sugerir o hacer proyecciones para solventar los problemas también. No es tan solamente sugerir por sugerir, sino que basado en datos científicos. Ahora, exactamente ahí por abril, unas 2 semanas después de que se entrara a cuarentena por esta pandemia del coronavirus, hicimos la primera sesión y esta se tituló Conozcamos un poco más del coronavirus SARS-CoV-2. Ahora, prácticamente, digamos, 4 o 5 meses después, la temática es qué ha pasado después de casi 9 meses de pandemia. Esta es una imagen que siempre es utilizada en los cursos, en los diplomados de gestión en administración de salud o de cualquier otro tipo de gestión administrativa en donde se ejemplifica cuál es la priorización de problemas. Si uno puede priorizar bien el problema y seleccionarlo bien, vamos a obtener al final una adecuada solución. Y el problema lo enmarcamos haciendo la comparación con un iceberg. La punta del iceberg que sobresale sobre el nivel del mar es lo que generalmente conoce en muchos de los casos la alta dirigencia. Luego, el 9% del problema
suele ser conocido por el equipo directivo. El 74% de los problemas son conocidos por los mandos intermedios y el resto de los problemas es conocido generalmente por casi todos los empleados, porque son los que están en el campo de batalla, ¿verdad? Por eso es importante que una adecuada gestión de la alta dirigencia tiene que ser trabajo de campo. Es imperativo que también baje a los niveles, digamos, más básicos, valga la redundancia, para conocer de manera global todo el problema. Y en eso se basa la filosofía de la planeación estratégica de trabajo para la solución de problemas en las instituciones o en una empresa, porque esto puede ser aplicado para todo, puede ser aplicado para una empresa, una institución, un hospital, para la familia, inclusive para el Estado, para cualquier cartera de Estado, etcétera. Esta filosofía ayuda a ordenarse, ¿verdad? Ahora, antes de comenzar, quiero hacer más o menos referencia a la situación nacional actual al 8 de agosto del 2020 a las 12:54 am, en donde podemos ver los casos confirmados, que son de 19.978, los casos recuperados 9.515, los casos fallecidos 536, los casos activos 9.927, locales 17.987, importados 117, importados varados 1.874, casos sospechosos 21.086 y pruebas COVID realizadas hasta hoy 258.647. Y el resumen de casos del día 7 de agosto, el día de ayer, fue casos nuevos 434, personas recuperadas 136, personas fallecidas 16 y pruebas realizadas el día de ayer 2.471, ¿verdad? Ahora, esta es la confirmación de casos por género, ¿verdad? Sexo femenino 9.036 y masculino 10.942, con una prevalencia del sexo masculino respecto al femenino. Posteriormente voy a mencionar un artículo que habla respecto a la predisposición por sexo, ¿verdad? Respecto a adquirir la forma grave de este tipo de infección por coronavirus. Y esta es también la distribución, el histograma, ¿verdad? A través de un gráfico de barras, asintomáticos 2.952, estables 2.670, moderados 2.604, graves 1.186 y críticos 515. Esta es la curva del acumulado de casos confirmados. Vemos que se despega más o menos ahí por el 15 de mayo, ¿verdad? Y va en ascenso, ¿verdad? Sin encontrar pues una meseta o una caída, sino que la curva pues va creciendo, ¿verdad? Y esto es los casos confirmados por día también, ¿verdad? Estos son los casos confirmados por departamentos, el mapeo que se hace siempre a la cabeza: San Salvador con 7.865, luego La Libertad con 2.520, San Miguel con 2.108 y Santa Ana con 1.746. Y por último tenemos al departamento de Morazán con 186 casos, ¿verdad? Luego esto es el número de personas fallecidas a nivel mundial por coronavirus a 7 de agosto de 2020 por continente, ¿verdad? A la cabeza América. Sabemos que los dos países que van a la cabeza es Estados Unidos y Brasil también, pero más adelante voy a hablar algo acerca de las muertes o los fallecimientos en el personal sanitario, específicamente los médicos, enfermeras, donde, por ejemplo, países como México van a superar con creces tanto a Estados Unidos como a Brasil. Luego Europa con 200.447, Asia 103.794, África 22.080 y Oceanía 288. Hay más de 10 millones, casi cerca de 15 millones de casos por infección de COVID a nivel global. Al 7 de julio del 2020 están exactamente 114.600 fallecidos por COVID-19 en todo el mundo. Empiezo con esta aseveración: SARS-CoV-2 no es COVID-19. Lo digo porque yo también en el pasado lo confundí. El SARS-CoV-2 es el virus, es la identificación del coronavirus, y el COVID pues, es un acrónimo en inglés que significa la infección o la enfermedad por
por coronavirus. Coronavirus disease, y 19 es el número del año en que fue descubierto, ¿verdad? Lo digo esto también porque como esto lo vamos a socializar, es importante que la comunidad y la población en general también tenga claros esos conceptos porque yo creo que conociendo, como lo dije anteriormente, el problema, podemos promover el inicio de soluciones que sean efectivas y eficaces también, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué hay de esta pandemia del COVID-19? Todos sabemos que es un brote epidémico que se originó en la provincia de Wuhan, en China, en diciembre del 2019. Fue el primer reporte de un caso de un paciente infectado, ¿verdad? Como antecedente tenemos al SARS, el síndrome respiratorio agudo, que también fue aislado en un paciente de la provincia de Cantón, en China, en 2003. El MERS, que es el síndrome respiratorio del Oriente Medio, que también fue aislado en un paciente en el 2012, ¿verdad? El 7 de enero exactamente, los chinos, 7 de enero de este año, los chinos aislaron el virus a través de una secuenciación del genoma, ¿verdad? Y esto se logró a través de la prueba, la PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa, descubierta en el 86 y desarrollada por Kary Mullis. A su vez fue ganador del Premio Nobel de Química en 1993. Luego, esta prueba, la reacción en cadena de la polimerasa, no solamente sirve para detectar material proteico viral del coronavirus, del COP2, sino que también se puede utilizar para detectar, para mapear, para señalizar con códigos genéticos a otros virus, como el herpes virus, como el Epstein-Barr también, el papiloma humano también, y también puede ser utilizado para identificar cadáveres y también para identificar o mapear el ADN amplificado también. Fue descubierto, como ya les dije, por Kary Mullis, ganador del Premio Nobel de Química en el 93. Ahora, esto es más o menos una representación gráfica del ciclo de multiplicación del celular del SARS-CoV-2, rápidamente para que estemos en sintonía en ese sentido, ¿verdad? Este es el virus, lleva proyecciones en su pared celular que funcionan como llaves que cazan, digamos, en una chapa que es el receptor en la membrana celular del organismo que va a invadir. Este receptor o esta chapa es un receptor que es conocido como el ACE2, que es la enzima convertidora de angiotensina 2, penetra el virus. Aquí se desarrolla la liberación del material genético, sale el RNA genómico y se verifica la traducción, ¿verdad? Luego sigue la proteólisis, hay un complejo de replicación de transcripción, luego penetra al núcleo de la célula. Este es el ambiente celular, ¿verdad? De la célula, digamos, receptora. Y luego, una vez que es replicada, digamos, la célula, ¿verdad? Ahí se verifica el ensamblaje del material genético de la carga viral, luego se posesiona de ese vehículo el virus, ya está la célula infectada y luego sale, se libera y luego se desarrolla o se verifica el proceso de maduración de la célula. Y esto se replica de manera rápida y altamente diseminada en todo el cuerpo. Por eso es que esta infección del coronavirus provoca no solamente un problema local a nivel pulmonar, sino que también desarrolla una reacción inflamatoria totalmente desorganizada y al final lo que provoca es lo que los expertos llaman como una tormenta de citoquinas o de citocinas, y eso pues prácticamente es la antesala a la muerte, ¿verdad? Ahora, traje esta representación para que conozcamos qué es el interferón, pues, porque escuchamos hablar de que dentro del tratamiento del COVID-2 o del COVID-19 está también el tratamiento con antivirales, con interferón, ¿verdad? Y el interferón no es más que un grupo de glicoproteínas que es parte de la familia de las citocinas, ¿verdad? Y cuya función es precisamente de señalización. El interferón, por su nombre, viene de la palabra interferir, o sea que interfiere en la replicación o en la síntesis del material proteico génico viral, ¿verdad? Y evita que se replique.
Las citocinas, hay muchos grupos de citocinas, interferón es una de ellas, ¿verdad? Y lo que hace es que mantiene la comunicación entre una célula y otra. El interferón lo que hace también es estimular a células, por ejemplo, como las células, los linfocitos T o killer, asesino, ¿verdad? O los macrófagos, para que una vez que entra el agente agresor externo al organismo, rastrearlo, señalizarlo, codificarlo a través de código genético, ¿verdad? Y una vez hecho eso, inmediatamente transfiere esa información una célula a otra, y lo que hace es que esto se propague, y cuando es identificado el agente agresor, no solamente en la primera ocasión, sino que también en ocasiones consecutivas, entonces inmediatamente lo localizan y ahí lo bloquean y lo eliminan, pues, ¿verdad? El problema del COVID-19 es que precisamente afecta a estas cadenas de glicoproteínas, y las citocinas ya no trabajan de manera efectiva, ¿verdad? Las citocinas también, además de transmitir la comunicación entre célula y célula, también favorecen, por ejemplo, la producción de elementos formes de la sangre, como la hematopoyéticos, como los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas también. Además de eso, también pueden ayudar también a programar la muerte celular, o un fenómeno que se conoce como apoptosis también celular, ¿verdad? Muerte celular programada. Y esto nos ayuda a que en ciertos momentos la célula que está dañada, por ejemplo, tenga de manera cronométrica el tiempo justo para poder ser eliminada, autoeliminada. Cuando existen problemas de reacciones inflamatorias desorganizadas, como la que genera el COVID-19, esta programación de muerte celular se encuentra de manera alterada, y las células se autodestruyen. Igualmente como pasa, por ejemplo, en las enfermedades autoinmunes, pues que se producen anticuerpos contra las mismas células normales del organismo, y se autodestruye poco a poco, ¿verdad? Entonces eso es lo que generalmente pasa cuando hay una infección que desarrolla una reacción inflamatoria desorganizada, ¿verdad? Luego esta es la forma de transmisión también del SARS-CoV-2, ¿verdad? Tenemos a la persona infectada, luego puede transmitir la infección a través de aerosoles, a través de gotículas de flu, ¿verdad? Que andan midiendo más o menos 5 micrómetros de diámetro, y basta una distancia de 1 metro para poder ser inhalada por el sujeto sano, ¿verdad? A través de la vía aérea o a través de objetos como manos sucias o por ejemplo, celulares. Entonces, por eso es importante la prevención, ¿verdad? Se ha determinado que una distancia de 1 metro basta para poder infectar, por eso el distanciamiento social que anda rondando en 2 metros aproximadamente, y el adecuado lavado de manos que debemos de tomarnos el tiempo para poder hacerlo. También evitar tocar nariz, ojos y boca también, ¿verdad? Esto es la forma en que se toma el hisopado nasofaríngeo, ¿verdad? Cómo se coloca el hisopo y se llega hasta la retrofaringe, ¿verdad? Y la forma en cómo se recolecta la muestra, ¿verdad? Y cómo se procesa. Obviamente, esta prueba de la PCR, de la cual ya les hablé, la reacción en cadena de la polimerasa, debería idealmente de ser tomada o estar al alcance, por ejemplo, no solamente de las instituciones prestadoras de servicios de salud pública, como el MinSal, sino que también libremente en instituciones como el Seguro Social, todos los subsistemas del Seguro Social, Bienestar Magisterial, el IRRI, Hospital Militar, y también las instituciones privadas, pues para poder tener, digamos, la mayor cantidad de pacientes diagnosticados a través de esta prueba, que es a través de diagnóstico biomolecular, y una muestra más grande del mapa de pacientes infectados. Eso nos va a ayudar a tener certeza en cuanto a las estadísticas que vamos a obtener al final, y con datos reales podemos hacer proyecciones también sustentadas en informes que dan certeza, pues, ¿verdad? Así es que eso es importante también tomarlo en cuenta. Luego, los síntomas rápidamente: fiebre, tos seca, cansancio, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Congestión o secreción nasal, dolor de garganta también. Síntomas más graves ya, la forma terminal a nivel pulmonar, ¿verdad? La dificultad respiratoria, en algunos casos también problemas gastrointestinales. Hoy en día, inclusive, se ha demostrado que hay pacientes que pueden debutar con sintomatología infecciosa a nivel de la vesícula biliar, una colecistitis aguda, también un problema hepático,
¿verdad? Etcétera, y no solamente a nivel pulmonar, es una infección sistémica prácticamente, ¿verdad? Ya empezando en forma, pues esto es lo que ya conocemos de manera generalizada, lo que hemos visto hasta hace poco, ¿verdad? Pero recientemente, ¿qué es lo que ha pasado en estos casi 9 meses, de enero, desde diciembre para acá, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos un artículo que fue publicado, ¿verdad?, en el New York Times, que habla de la hipoxia silenciosa y en donde este médico Richard Levitan relata que cada vez más personas infectadas con el coronavirus llegan a los hospitales cuando su salud ya está en una situación crítica. La unidad funcional pulmonar es el alvéolo. El alvéolo es como un saquito, un saco que ayuda a recibir el aire y ahí se verifica el proceso, el intercambio gaseoso entre oxígeno y CO2, la red capilar también, para mantener estos saquitos distendidos que no se colapsen, así como cuando uno adhiere dos caras de un vidrio con agua en medio, que no se puede separar. Los neumocitos tipo 2, que son unas células que están en el epitelio alveolar, producen una sustancia que se llama el factor surfactante. En una neumonía normal, estos alvéolos se llenan de pus y inmediatamente el paciente empieza a presentar dificultad respiratoria. Puede bajar inclusive la saturación de oxígeno. Lo normal es de 97%, puede bajar hasta 90%, hasta 80%, 70%. Y cuando ya baja en niveles inferiores a esos valores, prácticamente el paciente, como no puede llegar aire a este nivel, entonces el paciente prácticamente llega inconsciente y utilizando todos los músculos accesorios que ayudan a que la caja torácica se pueda expandir y contraer también, ¿verdad? Llega prácticamente inconsciente, pero lo que pasa con el COVID-19 es que es todo lo contrario, es una neumonía atípica. Generalmente estos pacientes vienen con una semana de evolución de estar enfermo, ¿verdad? De estar con fiebre, con dolor de cabeza, con mialgia, con fatiga muscular, ¿verdad? Y con alguna leve dificultad respiratoria, pero cuando ya van al hospital, si es que consultan, los pacientes casi ya van porque ya no pueden respirar o tienen un cese brusco, en caída, en picada de la saturación de oxígeno. Y esto sucede porque el virus afecta directamente la producción o la síntesis de ese factor surfactante y lo vuelve, o lo bloquea o lo vuelve alterado, pues, de una mala calidad. Entonces, prácticamente los alvéolos no están congestionados, no hay líquido, pues, mucho líquido. Por eso es que los pacientes pueden resistir. Hay una falsa impresión a nivel central de que todo anda más o menos bien, ¿verdad? Pero realmente no es así. Y el paciente puede de repente tener la sensación de que soporta, ¿verdad? Que puede estar tranquilo. Pero de repente ustedes veían en los noticieros allá en Wuhan o en Sudamérica o en Italia o en España, que los pacientes de repente caían, ¿verdad? Se desplomaban y es porque de repente la saturación de oxígeno inclusive les llegaba a niveles de 50 sin que no hubiera mayor, digamos, pérdida de la conciencia, porque la pérdida de la conciencia aparece porque como ya no hay un adecuado intercambio de oxígeno, entonces aumentan los niveles de CO2 en sangre, ¿verdad? Y el CO2 es narcoléptico, o sea, mete en inconsciencia al paciente y cuando es una neumonía normal, bacteriana, por ejemplo, si baja abajo de 90 la saturación del paciente, prácticamente llega inconsciente, no así con el paciente infectado por COVID. Por eso es importante y se recomienda a los pacientes que están, por ejemplo, en casa, ahora que ya estamos en la fase, digamos, 3 o 4 de contagio, en donde hay muchos pacientes ya contagiados por COVID en domicilio, ¿verdad? Tener un oxímetro de pulso para estar midiendo, pues, la saturación de oxígeno e ir anotando por parte de los familiares, llevar un récord, digamos, una bitácora de los valores numéricos del saturómetro para ir viendo más o menos si va la tendencia en caída o no, y así tomar la decisión apoyándose también en la clínica del paciente, ¿verdad? De llevarlo a consultar a un hospital para que reciba de inmediato la atención médica, pues, y así salvar una vida, pues, porque prácticamente cuando caen y va en picada la saturación, los pacientes mueren. Es una muerte prácticamente súbita, porque ya niveles abajo de 50% de saturación ya no son compatibles con la vida
ya provocan daño severo a órganos blancos como el corazón, como el riñón, como el cerebro, y eso pues, o el hígado también, y eso es incompatible con la vida. Esta es la famosa imagen de vidrio esmerilado, ¿verdad? De la radiografía de tórax, ¿verdad? O también la tomografía, ¿verdad? Que ven los radiólogos y que sirve también como un método diagnóstico alternativo a la PCR para poder evidenciar o poder hacer un diagnóstico de COVID-19. Hay otras pruebas como también el dímero D, por ejemplo, ¿verdad? Además de la saturación de oxígeno, también la PCR y toda la química hematológica que está dispuesta para ello también, ¿verdad? Ahora, también sabíamos que no solamente afectaba el sistema respiratorio, sino que también, ya lo discutimos en el pasado, el síntoma de la anosmia y que estos pacientes pueden también de alguna manera generar una encefalitis por contagio a través de los mismos receptores ACE2 en la fosa nasal, ¿verdad? Y diseminar la infección a todo el cerebro para provocar una encefalitis, una meningitis. Se ha demostrado inclusive también el asocio de hemorragias agudas con una encefalitis necrotizante también en pacientes que son portadores de este virus y que han desarrollado la enfermedad. Por eso es importante, no solamente ahora que estamos con todas las cirugías electivas paradas, estoy hablando desde el punto de vista neurológico, tomar la prueba de la PCR y determinar si el paciente es positivo o no a ella, porque un paciente que es positivo no solamente va a poner en riesgo al personal sanitario que va a asistir a la cirugía dentro del quirófano, sino que también el mismo paciente está en riesgo de morir, porque puede inclusive durante el transoperatorio o en el posoperatorio inmediato o mediato desarrollar una hemorragia cerebrales, infartos cerebrales, ya más que hoy en día ya se considera la teoría también de que hay un fenómeno de hipercoagulabilidad, en donde se generan microtrombos y estos viajan a través del torrente sanguíneo y van a ir a generar fenómenos de infarto a nivel de los diferentes órganos, ¿verdad? Luego tenemos también la otra posibilidad, este es otro estudio que ha salido, ¿verdad? Salió publicado en la revista JAMA de cardiología, son dos estudios alemanes, producidos por esta doctora de Frankfurt, Alemania, Valentina Putman, en donde demostró que pacientes también que han desarrollado la infección por coronavirus y que no fallecieron y que lograron salir adelante y sanan de los síntomas de coronavirus, 2 o 3 meses después pueden quedar con daño cardíaco. Está el ejemplo, por ejemplo, de Eduardo Rodríguez, que es el pitcher de los Red Sox de Boston, que adoleció de la enfermedad de COVID. Él no tenía antecedentes médicos de miocardiopatías y desarrolló un problema de una miocarditis 3 meses después. Y en este momento está esperando a ver si las secuelas que ha generado esta infección en el músculo cardíaco va a dejar que él pueda reincorporarse a su actividad deportiva previa, ¿verdad? Con, digamos, la función normal que antes tenía. De 100 pacientes que se estudiaron en este artículo, casi 76 pacientes desarrollaron algún tipo de afección miocárdica 3 o 4 meses después de haberse contagiado con el coronavirus y estando aparentemente sano, ¿verdad? En ellos se demostró que en los 76 pacientes, en el 100% de los pacientes de esos 76, existían enzimas que se utilizan para el diagnóstico de problemas de infartos cardíacos, ¿verdad? Y estaban elevadas esas enzimas, o sea que efectivamente no solamente dejó un daño estructural en el órgano, sino que también probablemente un daño funcional que va a acompañarlo durante toda la vida del paciente. Por eso es importante que no pensar que a veces la inmunidad por rebaño va a ser la solución, pues acá la situación es que lo que se está conociendo actualmente es que esta enfermedad nos puede dejar secuelas y podemos morir no directamente del coronavirus, sino que de la secuela funcional que ha dejado en este órgano, en este caso en el corazón, a posteriori, ¿me entienden, verdad? Y esto pues que no tomamos en cuenta otras comorbilidades en los pacientes, como hipertensión, como diabetes, que eso viene a aunar más el efecto deleterio funcional en ellos. Luego, otro estudio también actualmente que se ha estado haciendo es la identificación de un gen que predispone a sufrir una enfermedad por COVID-19 de mayor gravedad. O sea,
qué pacientes son los que tienen más predisposición a adolecer de la forma grave de la enfermedad. Este es un estudio que se hizo en pacientes gemelos en Holanda, ¿verdad? En donde los dos pacientes holandeses gemelos se contagiaron y uno de ellos desarrolló la forma grave y murió. Entonces hicieron una secuenciación del exoma, ¿verdad? Es decir, rastrearon todo el genoma, ¿verdad? Y encontraron que un gen en el cromosoma X estaba ausente o estaba alterado. Y eso después lo replicaron este estudio en otro par de gemelos también, pero ellos afortunadamente salieron adelante y los dos gemelos también tenían la ausencia de ese gen, que es el TLR7 o el TOL7, ¿verdad? Que es un gen que está en el cromosoma X y que ayuda, como ya les dije anteriormente, a señalizar al agente agresor, en este caso a las proteínas virales, identificarlas y dar la señal de alarma para que se produzcan todos los soldados, ¿verdad? Los glóbulos, los linfocitos T, los macrófagos, para que puedan ir a contrarrestar la acción de este agente agresor externo. En ese paciente en particular no existía este gen en el cromosoma X. Todos sabemos que en las mujeres existen dos cromosomas X, pero en el hombre hay un cromosoma X y un cromosoma Y. Entonces, si el cromosoma X sale defectuoso en ese gen, ya no hay otro cromosoma X para que pueda suplir la función. Por eso, la forma grave de los pacientes que son infectados con COVID-19 aparecen más en los hombres. Por eso le comentaba al principio, pues, la prevalencia, más que todo para adquirir la forma grave de estas infecciones, ¿verdad? El autor del artículo fue Cas van der Meij en el Centro Médico Universitario de Rabot. Y se logra hacer digamos, ese mapeo genético a través de la prueba exoma clínico rápido, ¿verdad? Eso lo están haciendo ya en Holanda. Luego hay otro estudio ya casi para terminar en donde se determina también que los niños son portadores altos de niveles de coronavirus. Este estudio fue escrito en la revista JAMA Pediatrics el 31 de julio del 2020, ¿verdad? Por Taylor Head en el Children's Hospital Annie and Robert Lurie. Y en este estudio lo que se determina es que prácticamente en niños abajo de 5 años existe de 10 a 100 veces la posibilidad de que en las fosas nasales tengan el virus o el gen, el material genético viral, y que estos niños puedan ser potenciales portadores y transmisores a la comunidad. Entonces acá esto es importante determinarlo porque se demostró que es más frecuente en niños pequeños más que en adolescentes y que en adultos. Y acá se tira pues la pregunta, y eso para que lo comentemos después, compañeros, si en este momento en que ya vimos al principio que la curva va creciendo, ¿verdad? En alza, y no se le ve que tenga una meseta o que vaya en caída, existe la posibilidad de aperturar los colegios, pues, tomando en cuenta el resultado de este estudio, dado que esto también puede dar pie a que surjan otro tipo de alternativas o de opciones para darle continuidad a la educación, como las aulas virtuales, etcétera, ¿verdad? Pero el aperturar los colegios, de alguna manera, podría también replicar los rebrotes de contagio y volver esto un círculo vicioso prácticamente. También tenemos este otro estudio en donde se demostró que en los pacientes obesos o que tienen grandes cantidades de adipocitos, de mucha grasa, pues, y máxima aquellos que que tienen comorbilidades como hipertensión o como diabetes, se demostró que se puede desarrollar un fenómeno de hipercoagulabilidad y esto exacerba esta tormenta de citocinas que ya les mencioné, ¿verdad? Y ese excedente de grasa que tiene acumulado, más que todo la grasa que circunda a los órganos también dentro de las cavidades, tanto abdominal como torácica, puede también ser como una especie de reservorio para que de ahí esté como lanzando como misiles los virus, el material, la carga viral alta, ¿verdad? Y que esto dé lugar a que el fenómeno de reacción inflamatoria alterada a través de la tormenta de citoquinas o citocinas se maximice y genere también la posibilidad de alterar fenómenos de hipercoagulabilidad que generen también a la postre microtrombos y fenómenos isquémicos, infartos, no solamente
en órganos periféricos, sino que también en órganos centrales, y esto obviamente que incrementa la mortalidad también en ellos. Es importante estos pacientes y se ha demostrado que el uso de algún tipo de antiinflamatorio, el uso también de hipoglicemiantes o antidiabéticos podría ayudar a contrarrestar estos fenómenos también. No es tampoco ningún secreto que el personal sanitario, el personal de salud, está siendo diezmado también, no solamente en este país, sino que también en todo el mundo. Sabemos que los dos países que más tienen en alto el porcentaje de pacientes infectados es Estados Unidos y Brasil, pero se ha demostrado en un estudio reciente también que el riesgo de mortalidad para personal sanitario en México casi cuadriplica los pacientes que han fallecido en Estados Unidos y octuplica a los pacientes fallecidos en Brasil. Entonces acá puede también servir como punto de partida para poder después identificar qué fenómenos están favoreciendo que el personal de salud, no solamente en esos países, sino que también en el nuestro, esté falleciendo, esté cayendo en acción, ¿verdad? ¿Qué pasará ahí? Será interesante determinar si están siendo proveídos por el suficiente material de protección, ¿verdad? Sus mascarillas, sus cascos, sus caretas, su traje de protección personal nivel 3, ¿verdad? Si se estará también haciendo un adecuado lavado de manos, ¿verdad? Si mantendrán el distanciamiento, si estarán capacitados para poder retirarse adecuadamente también el equipo y no contaminarse, porque en muchos de los casos eso sucedió también, pues, ¿verdad? ¿Será que no hay un pobre empoderamiento de la filosofía de prevención de este tipo de coronavirus que ha venido a cambiar diametralmente todo el concepto que antes se manejaba por Vox Populi acerca de las cuestiones higiénicas, ¿verdad? O sea, la prevención en salud más que todo, ¿verdad? Entonces, este es un dato muy importante. Acá, en cuanto al tratamiento, ya habíamos hablado, ya es un par de palabras ya para terminar y no extenderme más. La OMS interrumpe los grupos de tratamiento del COVID-19 con hidroxicloroquina y con la combinación de lopinavir o ritonavir. Hablábamos de esto como tratamientos antivirales en la charla pasada, ¿verdad? Que más que todo que estaba utilizando el grupo de los españoles. Este tratamiento con antivirales no solamente, ya aplicamos la acción del interferón, ¿verdad? Más o menos ahí a ese nivel actúa, ¿verdad? Pero ya se demostró que no mejora la mortalidad, no reduce los índices de mortalidad, ¿verdad? No así el Remdesivir, que es un profármaco, también lo mencionamos en ese momento, y definitivamente está en estudio, ¿verdad? El 18 de marzo de 2020 la OMS anunció el lanzamiento de un ensayo clínico pragmático de 4 brazos, el ensayo Solidaridad, en el cual incluirá a un grupo de pacientes tratados con Remdesivir, ¿verdad? Y también la Universidad de Johns Hopkins considera que el Remdesivir es el tratamiento más prometedor para el COVID-19 y hay al menos 7 ensayos clínicos en curso o planificados por separado que pretenden apoyar esa conclusión, ¿verdad? Por eso es importante que entendamos realmente cuál es el problema, lo conozcamos adecuadamente, sepamos las repercusiones a las clínicas o las secuelas a las que podemos estar sometidos si adquirimos la enfermedad y la importancia de mantener en alto las medidas de prevención, no solamente de nosotros, sino que nosotros seamos motores en nuestro metro cuadrado para que nuestra familia, nuestros amigos, etcétera, también las practiquen y también las puedan compartir en sus lugares de trabajo, ¿verdad? Para lograr todos juntos combatir la pandemia. Así que más o menos en la línea del tiempo, es una cronología de lo que ha sucedido en cuanto al COVID-19 desde que comenzó, desde nuestra última charla, hasta casi cerca de 9 meses. Me imagino que el resto de compañeros van también a agregar algo, ¿verdad? Pero esto es lo que yo les traía, compañeros. Gracias. Ante todo, César,
confesarte que me siento impresionadísimo por la recopilación de información que nos has presentado. Es asombrosa y un aplauso. Ha sido desde el detalle de el comportamiento del virus en sí mismo, y como tú lo mencionaste, es una afección sistémica, y has ido pormenorizando sobre cada una de las afectaciones que el virus uno asocia principalmente. Quizá comparte la mayoría de la población de que es un problema básicamente pulmonar, y no es así. Y de ahí que vienen muchos otros temas por los cuales este tipo de actividades es importante para dar a conocer cuál es la implicación de padecer, o mejor prevenir, esta enfermedad. En algún momento durante los inicios de esta pandemia, digamos, por las especialidades de los compañeros que estamos aquí representados, suponía que podíamos ir alrededor de ciertos vínculos, básicamente personales, ir dándole un enfoque a la enfermedad. Y lo pensaba, por ejemplo, en Roberto Sabla, por el vínculo con nuestros hijos, con los pequeños. Entonces, lo veía así un poquito, digamos, en forma de relacional, si aplica el término. Igualmente veía en Rafa Quesada, digamos, la perspectiva hacia nuestra cónyuge, ¿no? Cómo esta enfermedad afectaba a la relación de pareja, a la relación de hijo, ya lo mencioné. Y entonces venía un tema que era un poco la preocupación que como familias podíamos ir, o como cabeza de familia, ir tomando acciones. Pero lo que tú has descrito es multidimensional, y creo que no estamos ni siquiera preparados para manejar tanta información, y te quiero agradecer por el esfuerzo que he realizado durante esta presentación. Yo he quedado como muy alerta a otros temas. Tú ya lo mencionaste, el empoderamiento es un factor determinante para remontar esta enfermedad o para mitigar los daños de esta. Y hay una infinidad de aspectos a considerar, y nos has hecho un pormenorizado bastante interesante. Gracias, César. Sé que va a haber otra sesión similar, porque esto no ha acabado. Estamos a media brega en este esfuerzo, y definitivamente que vamos a tomar muy en cuenta todo lo que nos ha compartido. Ha sido muy brillante, te felicito. Bueno, vamos a continuar con el doctor Américo Fuentes, pues quien es otorrinolaringólogo, y que quizá fue de las especialidades que en primera instancia fue quien enfrentó los retos de esta pandemia, pues porque todos, como lo dije hace un momento, nos veíamos principalmente preocupados por la función respiratoria, la inflamación, la tos, y eso está tan asociado a la otorrinolaringología que pues me imagino que te dio bastante que hacer, bastantes preocupaciones de parte de tus pacientes, algunos preocupados de más, y separar, discriminar qué sí, qué no, debió haber sido todo un reto cuando no se tenía básicamente nada de información, y estábamos a la espera de lo que el resto del planeta decía, y de las instituciones que dirigen, o por lo menos dan las directrices sobre cómo tratar este tipo de padecimientos. Adelante, adelante. Bueno, hola a todos.
Bien, quizás ya César habló bastante al respecto, quizás yo solo voy a ahondar quizás en un par de cuestiones al respecto del área que me toca manejar. Bueno, quizás con respecto al síntoma anosmia e hiposmia, que es pérdida parcial y completa del olfato, por ahí por más o menos marzo, abril, se empezó a ver en Inglaterra y en Francia que era un síntoma importante relacionado a la enfermedad. Y más o menos sí ya se ha documentado, ya con las últimas publicaciones, que más o menos se presentan 35 a 70% de los pacientes, aparecen más o menos al cuarto día y se mantiene durante más o menos 4 semanas. En el 95% de los pacientes desaparece a las 4 semanas o el paciente empieza a recuperar el olfato. Y ese es un síntoma que ya está catalogado como parte de la enfermedad. De ahí el otro síntoma importante que se asociaba mucho desde el inicio es el dolor de garganta, pero en los últimos reportes se ha demostrado que más o menos anda por ahí por el 11-12%. No es tanto como se creía, porque recuerden que también otros procesos de catarros, etcétera, se presentan más o menos parecidos. Ahora, eso quizás en cuanto a la parte de la sintomatología. Obviamente, la exposición que nosotros tenemos por el examen de la vía aérea superior es importantísimo. Y así fue como se presentaron los primeros casos en China, que fueron los otorrinos y oftalmólogos los primeros contagiados. Ahora, quizá yo no voy a hablar mucho de la parte médica que ya habló bastante César. Quizás nada más con respecto a los tratamientos, bueno, se ha dicho de todo, pero yo creo que el tiempo ya ha ido dando la pauta para saber qué sirve, qué no sirve. La verdad es que hasta la fecha no hay nada científicamente comprobado que funcione o que funcione por lo menos al 100%. Hay algunos antivirales como el que mencionó César que sí han funcionado. Hay tantas cuestiones anecdóticas también que no tienen relevancia, como el uso de ibuprofeno, etcétera, etcétera, vitaminas y todo eso, pero, o sea, eso definitivamente no hay nada basado en evidencia que diga esto sí, esto no funciona. La cloroquina, sobre todo, el problema fue, sobre todo en Estados Unidos, la asociación con acitromicina. Esa combinación es bastante letal, sobre todo para las arritmias. Y muchos pacientes murieron de arritmias porque empezaron a la combinación y hasta ahí nomás llegaron por la misma situación de la combinación esa. Ahora, cuando se usa solo la hidroxicloroquina, también tiene potencial para producir arritmias, pero es mucho menor. Y por último, quizás ya para no ahondar más en eso y ceder la palabra a Roberto, que creo que va a hablar también algo después, con la cuestión de la parte del manejo de los sesgos epidemiológicos. Yo creo que a estas alturas, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Yo mantuve cerrada la clínica un par de meses durante la cuarentena, como mes y medio más o menos. Después, obviamente, los pacientes me llamaban, fui a atenderlos. Cuando empezaron los casos, hace unas 4 o 5 semanas a elevarse, cerré nuevamente la clínica y pero, o sea, los casos no bajan, los casos no disminuyen, se mantienen y así se van a mantener por un buen rato. Entonces, dejar de trabajar solamente porque los casos se mantienen elevados, yo creo que no es la solución al problema. Igual como ya se demostró que las cuarentenas absolutas y ese encierre de 15 días vamos a estar igual que como estamos ahorita, entonces no resuelve el problema. Eso ya está demostrado. Por eso mismo, si se han hecho cuarentenas o se hacen encierros en otros países, sobre todo son focalizados. O sea, no podemos cerrar todo el país porque yo creo que, o sea, los casos no van a disminuir, o sea, se van a mantener en la misma característica porque esto es la tendencia que tiene a nivel mundial. Esto va para largo. O sea, vamos a llegar a septiembre, octubre y los casos van a empezar a bajar gradualmente. Y quedarnos encerrados en la casa sin trabajar, o sea, yo creo que es un poco difícil, tirado de los cabellos, que yo me quede aquí y los pacientes me necesitan, los pacientes necesitan una consulta.
nada menos ahora vi que un promedio de unos 8 o 10 pacientes. O sea, los pacientes, doctor, ¿y qué hago si usted no me mira? Tengo el oído tapado, tengo una infección en el oído, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que vamos a ayudarle más a los pacientes estando en nuestros puestos de trabajo con todas las medidas y con toda la organización que tenemos que tener, que quedarnos encerrados. Bueno, creo que eso es mi aporte nada más. Roberto, ¿tenés algo que opinar al respecto? Roberto Sabla. Bueno, ¿qué decir? Yo creo que de todos nosotros, el que más empoderamiento puede tener para hablar es Américo, ¿verdad? Yo vi una fotografía de él vestido con el equipo de protección personal 3 para hacer una traqueostomía en un paciente de COVID. O sea que nadie más que nosotros puede estar en la primera línea que Américo. Y hoy yo de verdad no quisiera ser otorrino. Yo realmente estoy bien así de pediatra y aún así tenemos mucho riesgo. Yo no he empezado a trabajar por todo lo que me pasó. De verdad tengo miedo. Se lo he dicho a muchos de ustedes. Tengo temor de trabajar porque yo vengo de donde asustan, pues, o sea, pasar 2 o 3 días en cuidados intensivos. Pasar lo que pasé, no he tomado esa decisión. Pensaba yo en agosto, estoy como preparándome para la guerra, buscando algunas alternativas de evitar, pero realmente las únicas medidas efectivas siguen siendo las mismas, ¿verdad? Tener un buen equipo de protección personal para los de la consulta, pues mascarilla, gorro, tu gabachón, guantes y todas las medidas sanitarias que uno tiene que tener en las superficies. Eso es lo que nos va a tocar y como dice Américo, esto no va a terminar, vamos a tener que vivir con el virus, bien o mal. Entonces, pero te tenés que preparar para eso. Nosotros vamos a estar en el ojo del huracán, pues los médicos, Américo, yo que veo niños y ustedes saben que los niños tienen altas cargas virales, ¿verdad? Y siendo asintomáticos, los niños nos pueden pasar una carga viral. Hoy estuve leyendo un estudio que comparan 881 pacientes que les midieron la carga viral logarítmicamente. Y entonces hoy lo que ya a lo mejor nosotros sospechábamos es que la carga viral está directamente proporcional a la mortalidad y a la enfermedad crítica. Eso más o menos nosotros ya lo sabíamos, pero hoy ya hay estudios que podemos tener la evidencia suficiente como para decir, entre mayor carga viral te vas a complicar más. Con los niños yo hago telemedicina y me busca mucha gente, pero yo soy gastroenterólogo, me buscan por un dolor abdominal, pero ya he tenido aproximadamente 12 pacientes que he visto por telemedicina con manifestaciones de dolor abdominal y de diarrea y de vómitos, ¿verdad? No necesariamente de fiebre, algunos han tenido fiebre. La niña que más peor se puso de los que yo he visto por telemedicina es una niña de 11 años, le tomamos radiografía de tórax, todo bien. La vio el otorrino y la vio el neumólogo, pero como son mis pacientes de siempre, siempre le dicen a uno. Y la niña no se complicó. En el Bloom yo no he estado yendo, ya empiezo a ir a partir de este próximo jueves, pero no voy a ver pacientes, sino que solo voy a... las interconsultas van a ser por telemedicina porque no tenemos endoscopía aprobada todavía, no hay una sala de endoscopía en el Bloom suficientemente segura para nadie, ni para los niños, ni para nosotros, ni para ningún personal. Y el otro tema, y a lo mejor les voy a dar una buena noticia porque yo tengo alguna relación con Max Block, yo tuve una sucursal de Max Block ahí en mi clínica,
y me acabo de tomar exámenes porque tenía consulta y vino a tomarme exámenes el técnico y me dijo, el equipo ya lo tenemos, el de reacción de cadena polimerasa va a estar ahí abajo en clínicas médicas. Estamos preparando ya el área, les han pedido hasta flujo laminar, cuando en todos esos carritos donde se ofrece la prueba, no hay nada de eso. ¿Vea? Les han pedido flujo laminar, el equipo, un área aparte, etcétera, y él calcula porque él calcula que va a ser, que el costo va a ser aproximadamente $180, cuando ya en México en cada esquina hay, y si no que nos diga Romeo Moreno. Yo como tengo alguna relación con los mexicanos, con mi maestro y todo eso, sé que hay más accesibilidad en otros países, hay no más en Guatemala, en Honduras, como dijo Américo, y esa es otra de las cosas. Entonces, yo quería tener este aporte en la parte pediátrica. Los niños casi no se complican, aunque hay niños que han fallecido en el Bloom. En el Bloom hay un área de COVID y hay una área de cuidados intensivos de COVID, pero ya se han filtrado en los pisos pacientes de COVID. Yo tuve un paciente que también me hicieron una interconsulta por telemedicina de un niño con una hepatitis que parecía una hepatitis A, pero hizo encefalopatía, hizo falla hepática y lo ingresaron a un hospital privado, después lo pasaron al Bloom, lo vio el intensivista. En el transcurso tuvo una neumonía y lo pasaron al área de COVID. Aunque las pruebas a esa niña le salieron negativos, la niña falleció. ¿Vea? Pero falleció más por una condición que ella tenía. Creo que han fallecido como 3 o 4 en esas condiciones. ¿Vea? Y hay clínica de COVID en el Bloom, en un área aparte, que se maneja bastante bien, pero igual ya se han tenido casos de que se reciben en los pisos o en la emergencia y se cuelan ahí y se han infectado. Bueno, una de las enfermeras del Bloom falleció. Ahorita estamos lamentando un neonatólogo del Bloom que está en el Hospital Rosales, en estado crítico. Otro neonatólogo del Bloom que también falleció. Y no sé, a los compañeros tal vez, no sé, pero yo he tenido la percepción de que realmente hay menos contagio ahorita, menos casos. No sé, no es como hace unos meses que realmente era preocupante los médicos, incluso este contagio. No sé qué va a pasar después de estas vacaciones de agosto, porque pues la gente ha salido a la playa, ha salido al lago, ha salido a pasear. No sabemos qué rumbo va a tomar esta pandemia. Bueno, yo eso les quería decir. Me alegra verlos a todos. Aquí estoy, sanito, recuperándome. He tomado mis precauciones y va a llegar un momento que ni modo, como dice Américo, hay que trabajar porque ni modo, no tenemos para dónde. Buenas noches. Y buenas noches. Salud. Roberto, gracias por tu aporte. Definitivamente que ha sido muy importante. De igual manera, Américo nos agradecía en la transición entre tú y Roberto, pero ha sido muy valioso. Has hecho comentarios bastante interesantes sobre aspectos que trascienden la enfermedad al nivel institucional, al tema del tratamiento de digamos, una cuarentena, cuáles son los pros, cuáles son los contras. Creo que la población en general no está opuesta a una cuarentena, pero de alguna manera la forma en que se ha aplicado aquí en el país ha tenido una serie de desaciertos que pues definitivamente nos han afectado. Y definitivamente si hay un hecho que está comprobado es que la pobreza,
debilita la salud y por tanto debemos trabajar por generar un entorno en el que tratemos de fortalecer nuestras estructuras económicas para remontar esta situación. Y Roberto, pues definitivamente que también has hecho valoraciones muy importantes sobre cómo estás viviendo este proceso. Te tocó una circunstancia de salud en el ínterin y a pesar de ello estás contribuyendo, no sabemos en qué otros ámbitos, pero al menos aquí con tus compañeros están dando luces para tratar de manejar esta situación de la mejor manera. Estamos más que contentos de verte dando la batalla enterito. Qué bien. Y pues muchas gracias por tus consejos. También has hecho valoraciones acerca de las circunstancias de la red de salud, desde tu perspectiva, el Bloom, cómo genera circunstancias que pudieran incluso hasta ser adversas, pero que pues vamos resolviendo de alguna manera con los recursos que se tienen. Quisiera en este momento hacer una pausa para saludar a Oscar Roque Durán. Qué alegría me da verte. Estás en el ojo del huracán como para compartirnos experiencias a este lado. No es el Atlántico, transatlántico, es transpacífico. Y quisiera pues, no sé si tenés... te agarro a quemarropa, pero si quisieras compartirnos algo de tu vivencia, cómo has manejado esta situación allende el Pacífico. Roque, un abrazo. Igualmente, un gusto, compañeros. Realmente me siento muy, muy contento de poder verles, aunque sea pues a la distancia. Y especialmente a ti, Roberto, que de verdad nos hiciste sufrir mucho y nos acercamos a Dios rezando por ti y gracias a Dios que nos escuchó. Estoy muy feliz de verte. Gracias. Y pues ha sido una situación muy difícil, complicada para mí, ya que cuando esto se vino estábamos recién llegados de Estados Unidos, entramos en enero y pues se me vinieron un par de situaciones interesantes, un programa a trabajar aparte de mi trabajo, una asesoría para una compañía que hace aviones en China. Y me pude ir a Tailandia. Así que cuando reventó todo aquí en China, yo estuve en Tailandia y regresé ahí por abril. Cuando se iba a cerrar China, me dijeron, te tenés que venir porque si no, no vas a poder entrar. Lo interesante que he visto es que aquí fue un caos, aunque la media, como ustedes saben, está un tanto censurada. Así que la realidad de las estadísticas es incierta. Nadie sabe en realidad cuáles fueron los estragos del virus, pero lo que sí puedo dar fe es que dejamos de volar en un 90% y a partir del mes pasado y este mes estamos operando a un 80% domésticamente. Vuelos internacionales los están haciendo en otra aeronave que yo no vuelo y solo carga. Pero a nivel pasajero es interesante ver cómo, yo no lo puedo ver desde el punto de vista médico, pues no es mi profesión, pero sí lo que puedo ver es cómo este gobierno logró aislar o mantener el control de que no se saliera de límites y obviamente a través del control que tienen en sus ciudadanos, o no solo en sus ciudadanos, en todas las personas que habitan en China. El control es increíble. Hasta para entrar a un supermercado en las épocas difíciles, había una aplicación que daba el código que básicamente monitorea dónde te has andado moviendo y en base a eso te da un código verde, amarillo, rojo. Si has estado en un área donde se ha reportado un caso, inmediatamente si has estado en un círculo de la distancia de esa área, tu código es rojo, ya no podés entrar a un supermercado, a una farmacia, a subirte a un bus, a un taxi, no podías accesar a ninguno de
de estos lugares o de estos servicios, y así sucesivamente. Si has estado en un área donde no hay casos reportados, el código es verde y si podías, con las medidas del caso, todo el mundo tenía que andar máscaras y obviamente en todas las tiendas, en las entradas hay de esos gel con alcohol para limpiarte las manos, etcétera. Pero sí he notado que realmente impresionante cómo en el mundo se ha disparado fuera de control el virus, y en China fue al revés. Ahora China ha cerrado las puertas casi para todos los países del mundo, nadie puede venir porque tienen miedo de que pues, se les venga de nuevo el virus. Y de hecho, una ciudad donde volábamos, hace un par de semanas reportaron 14 casos e inmediatamente la aerolínea paró las operaciones para esa ciudad y han prácticamente aislado la ciudad. Entonces, las medidas de control que he visto que toman, no sé qué tan efectivas sean, pero obviamente deben de tener para nosotros distanciamiento social. Aquí acostumbran a tener como cafeterías, cantinas, donde te dan desayuno, almuerzo, cena si estás trabajando. Y eran mesas para 4 personas, ahora solo puede estar una persona en cada mesa. Y obviamente si están capacitando, uno entra, otro puede salir, etc. Mandatoriamente cuando entramos a un lugar público, ya sea el área donde operaciones o tienes que andar la mascarilla, inclusive en las rampas. Romeo está familiarizado con cómo funciona el aspecto de la aviación. En cualquier área donde hay otro personal trabajando, tienes que andar la máscara. Y si no la andas, las medidas las medidas que te traen pueden costarte el trabajo. O sea, alguien puede ser despedido solo porque no se puso la máscara. Obviamente la compañía provee todo este equipo. O sea, vas a tu briefing y te dan 3 máscaras para el día, etcétera, etcétera, etcétera. Los pasajeros antes de abordar, todos tienen que tener máscara y les toman la temperatura. Igual manera, mi esposa necesita ir periódicamente al hospital porque padece de diabetes. Y para entrar al hospital tienes que hacer una cita, entonces no haces cola. Cuando llegas, te toma la temperatura, llenas un cuestionario y lo mismo, los códigos de dónde te has andado moviendo. Pero sí, lo que sí me es interesante ver cómo la ciudad de Shanghái es una de las ciudades más grandes del mundo y ha vuelto prácticamente a la normalidad. En Shanghái puedes andar, los bares están abiertos, los restaurantes están abiertos y ya la mascarilla no es obligatoria en la ciudad. Entonces, les dejo la inquietud a los compañeros médicos y no sé, no tenemos algún compañero político, pero creo que mucho tiene que ver en el control, el gobierno, pues las medidas en China son extremadamente drásticas. Si alguien viola la ley, se va preso. O sea, si a alguien le dijeron, mira, no puedes salir de tu comunidad, prácticamente no podía salir de la comunidad. Y la gente pues no se ve renuente, la gente no... siguieron las medidas primero porque no tienen opción. Segundo, están acostumbrados a vivir en un régimen como tal. Pero obviamente, pues como les repito, ha habido un control y aquí estoy a sus órdenes en China trabajando con las medidas de seguridad y alejado de mi familia porque vive en Estados Unidos. Preocupado, mi hija trabaja para el hospital de la Universidad de Chapel Hill en Carolina y su trabajo está en un proyecto de lo que hace la proyección que tienen a nivel del staff médico. Cuántos doctores se pueden enfermar o cuántos se enferman para mantener el control. De igualmente enfermeras y el personal administrativo, ella trabaja en ese departamento y me dice que las expectativas que tienen para el mes que viene es duplicar el trabajo para todo el personal médico. Así que mi respeto para ustedes, compañeros médicos, y pues como dijo Roberto, ustedes son los salvavidas y los soldados que están en esta guerra ahora. Así que les agradezco por su información. César Oscar, increíble la presentación que hiciste, de verdad, mi respeto como siempre para ti y para todos ustedes. Es un gusto pertenecer a este grupo. Y pues saludándoles desde China y les deseo lo mejor a todos.
y ya ahora estamos a un 60% y esperamos que poco a poco se vayan incrementando. Sin embargo, para eso tuvimos que también generar confianza en los clientes y hemos establecido medidas de bioseguridad que hablaba y estaban muy acordes a lo que Oscar Roque nos decía hace un momento: la toma de temperatura, mascarilla, todo nuestro personal, además de la mascarilla, utiliza careta, ¿sí? Y la exigencia del uso de la mascarilla a bordo, pues se ha tornado en algunos, muy pocos casos de falta de uso de algunos clientes que se han vuelto difícil el hecho de generar renuencia en utilizarlos. A esa gente se le ha negado el abordaje. Incluso hubo un vuelo, un capitán, que en el previo al despegue, el cliente nunca quiso obedecer a la tripulación en colocársela, así es de que el capitán regresó a posición y fue desabordado. Y dentro de eso, pues, ahí estamos, los números se han venido incrementando aquí en México. Ya sobrepasamos los 50,000 fallecidos y estamos en 469,000 contagiados. Hasta anoche. Habría que ver cómo estamos ahora, pero sí ha venido eso incrementándose exponencialmente, con un promedio de 6,000 contagiados diarios y un promedio de 600 fallecidos diarios. Hasta aquí mi intervención. Romeo, sí tenés acceso a hospitales privados que puedas ir a que te atiendan de COVID. Sí. Y sí tenés acceso a ir a hacerte una prueba cuando vos querrás. Estoy hablando de reacción de cadena de polimerasa. Más acceso siempre y cuando deben de estar certificados por el Ministerio de Salud. Por la Secretaría de Salud, en este caso, deben de estar certificados para que puedan realizar dichas pruebas. No puedes ir a cualquier lugar a hacértela. Ok. Y sí puedes llegar a cualquier hospital porque, bueno, México es enorme y el sistema de salud es enorme también. Hay muchos hospitales y todo. Yo estaba leyendo que todavía ellos tienen bastante capacidad. El sistema de salud todavía no está en un caos como nosotros, que hay que pelearse una cama, ya hasta en lo privado. Creo que andaban hablando de un 47% de ocupación de camas a nivel nacional en México. Entonces ellos todavía tienen opción pues de ser tratados. Acuérdate que la red hospitalaria pública en México es grande, es fuerte, ¿sí? Y también la privada, pues, ¿verdad? Y como en todo lo privado, pues también el costo es alto, ¿verdad? Entonces aquí hay pruebas que te las venden en 5,000 pesos, ¿verdad? Y vas a encontrar hasta de 6,000 o más. A dos preguntas rápidas para Sí. César, Oscar o para Roberto. ¿Qué opinión les merece? Pero de verdad, aterricemos sin fanatismos políticos. ¿Qué opinión les merece? A 5 meses de haber comenzado, Guatemala tenga 2 hospitales como... Bueno, son 8 en realidad. Pero vamos a hablar solo del de Villanueva, ¿verdad? En donde ya tienen 2,000 y pico de camas, ¿ya? Y nosotros no hayamos podido arrancar con 500 camitas en un lugar donde ya estaba construido
la infraestructura. Ahí la voy a dejar. Solo quería escuchar la opinión de César, Óscar o de Roberto para tratar de entender esto. No sé, no sabía los datos de Guatemala, me entero ahora con lo que tú me decís, ¿verdad? Entiendo que aquí en el país también todos los hospitales de la red hospitalaria, que son más de 36, 40 hospitales en todo el país, también están recibiendo pacientes COVID positivos, ¿me entendés? Ese otro hospital que están haciendo acá en Cifco, así como dice Américo, pues entiendo pues que no está funcionando al 100% aún todavía. Sé que es una empresa titánica porque, por ejemplo, el abastecer 1000 unidades de cuidados intensivos con todos los requerimientos, los insumos médicos y principalmente el recurso humano capacitado, que eso es lo más importante, es algo que, bueno, yo creo que en unos meses para cualquier país sería algo sumamente difícil, ¿me entendés? No hay, aquí no hay, en las políticas de salud no existe, digamos, la filosofía de preparar para eventos catastróficos, pandemias, a personal de salud, entiéndase por médicos, expertos en cuidados críticos, enfermeras, expertas en cuidados críticos, personal técnico, camilleros, licenciados, terapistas respiratorios, anestesistas, ¿me entendés? Para poder suplir una demanda tan grande como esa. Ningún país del mundo está preparado para eso. Eso, es decir, para poderlo solventar de manera, digamos, de isofacto es imposible. Por eso es importante capacitar al personal. Veo que han pedido también apoyo a otros países. No sé si van a llegar a suplir por completo al personal que va a comandar estas unidades. Ya están aperturadas, inclusive para septiembre de este año, de parte de docencia de de la red hospitalaria, de los hospitales, escuelas, que son formadores de personal sanitario, para empezar a capacitarlos también, ¿verdad? Pero eso es una proyección a posteriori, pues no es en este momento, pues, ¿verdad? No sé cómo van a lograr llenar esa cuota de camas que hacen falta, pues si están trabajando a un 20%, como dice Américo, y solo están ocupadas unas 100, 150, 200 camas, el resto, las 800 camas y más, si van a hacer 1000 camas de terapia intensiva, creo que es un trabajo pues monstruoso, ¿no? No entiendo. Yo le comentaba a Óscar Gómez que tenemos un amigo en común que es en este momento el presidente de la Sociedad de Cuidados Intensivos de El Salvador, en donde ya él mencionaba pues que por lo menos hace un mes ya estábamos al borde del colapso completo, ¿verdad? Ya les mencioné yo también las curvas de ascenso, de contagio, todavía esto no ha parado. No podemos seguir a la normalidad. El nivel de contagio está alto, no se ve ni se vislumbra en este momento una meseta o una caída, y esto significa que si se apertura por completo toda la actividad económica, etcétera, colegios, todo lo que tú querrás, vamos a ir indefectiblemente a seguir un círculo vicioso, a contagiarnos, y esto va a llegar al infinito, ¿me entendés? Con rebrotes, y no vamos a salir. Esto ya está demostrado en múltiples estudios a nivel internacional, no es secreto para nadie tampoco, pues. Sí, considero que los datos que oficialmente se nos reportan de alguna manera también no corresponden con lo que nosotros vemos en los hospitales. La tendencia pues al involucramiento de fallecimientos por personal sanitario, específicamente médicos o enfermeras, es alto. También los pacientes que fallecen, pues hubo un tiempo en que
que era elevado, pues, comparando, pues, lo que nosotros vivíamos en realidad con los datos actualmente reportados, no había una congruencia. Por eso mencioné yo durante mi presentación que si vamos a trabajar con datos que no tienen una certeza real, no podemos hacer proyecciones para buscar soluciones adecuadas y que esas soluciones sean eficaces y oportunas también. Nadie está preparado para lo que estamos viviendo a nivel mundial. Esto pasa igual en todos los países y en otros países es mucho más, digamos, valga la redundancia, maximizado, pues mucho más maximizado, ¿verdad? Pero no es una situación aislada o local en donde solo El Salvador se está presentando este problema. Esto es en todos los países. Distinto fuera que solamente aquí sucediera, pero este es un problema de salud pública, no solamente nacional, sino que es internacional, es mundial. Esto ha hecho un hito, un punto de quiebre en la historia de la salud pública para todos los países del mundo. O sea, todos los libros después van a hablar de esto, ¿me entendés? No es sencillo, no es, digamos, algo que pueda manejarse a la ligera. Es una empresa y un trabajo titánico. No sé cómo lo van a hacer, pero hay que hacer algo también. Ahora, ya hablaron algunos compañeros que ya hay que incorporarse. Yo personalmente no estoy trabajando en lo privado. He cerrado mi clínica y hasta ahorita tengo la agenda bloqueada, ¿me entendés? Al igual como se está trabajando en las instituciones de prestadores de salud pública, en donde la consulta externa está suspendida completamente, la cirugía electiva crónica convencional está suspendida, solo se están haciendo emergencias nada más. ¿Por qué? Porque se requiere en los hospitales que sean hospitales limpios. Para poder iniciar una cirugía electiva normal, se necesitan hospitales limpios, ¿verdad? O por lo menos tener la capacidad o la infraestructura para poder delimitar entre lo poco que ya queda de la curva de contagio y lo que es limpio, pues. Y en las normativas de colegios de cirujanos americanos, europeos, etcétera, uno de los pilares fundamentales para poder reiniciar el trabajo normal, creo que también se puede hacer un paralelo al sector económico, ¿verdad? Pero en lo que compete a nivel de los hospitales, para poder iniciar un trabajo normal, se debe de tener por lo menos un aplanamiento de la curva seria, con certeza, de 0 pacientes durante 15 días consecutivos, para ya empezar a tener una ejecución plena de la actividad dentro de los hospitales y me refiero a la cirugía electiva, pues. Aquí no hemos parado nosotros. Yo también estoy operando en la cirugía neurológica de emergencia, pues, y esos pacientes deben de operarse de manera intubada con anestesia general. Existe ahí también el fenómeno de aerosolización del virus. Por eso hemos exigido de manera férrea que a todos los pacientes que vamos a operar, aunque sea pacientes neurológicos de emergencia, se les tomen la prueba de la reacción en cadena de la polimerasa. Yo, por lo menos en lo personal, me he basado en los 2 decretos legislativos que me respaldan para poder exigirle a las autoridades que esas pruebas sean tomadas y que si acaso es necesario intervenir a un paciente que requiere de una cirugía de emergencia, me provean no solamente a mí, sino que al equipo quirúrgico que va a atender o asistir la cirugía, de equipo de protección personal nivel 3. Gracias a Dios, hasta este momento no ha habido necesidad, pero todos los pacientes que hemos operado o los que he operado yo han llevado la prueba de la PCR negativa, ¿me entendés? Mira, es un problema complejo, ya no es sencillo, ¿me entendés? No es algo de que solo, por eso les expliqué todas las complicaciones, todo la fisiopatología de la enfermedad, no es una simple gripe, es algo más grande todavía, más grave. Yo trabajo en el Bloom, la endoscopía, que es lo que yo hago, y he tenido pacientes con hematemesis nada más esta semana, pero la endoscopía está cerrada. Hablamos con el director
para que una de las condiciones para que nosotros hiciéramos endoscopía es que se hicieran las pruebas a los niños y al equipo, ¿verdad? Porque vos le puedes hacer a tu paciente y tu paciente está negativo, pero si una de las enfermeras está positiva, ya te llevó. Nosotros también tenemos aerolización en la endoscopía, ¿verdad? El protocolo de endoscopía dice 72 horas antes con una prueba para poder hacer una endoscopía. Ni en lo privado, ni en lo público estamos haciendo nada de eso, ¿verdad? Así es que qué bueno que vos lo tenés y que lo pueden hacer, pero en el Bloom no hay esa accesibilidad a tomar una prueba a los pacientes para entrar a cirugía. Los compañeros cirujanos pediatras, ellos están operando sin pruebas, ¿verdad? Y por eso es que ha habido un gran nivel de contagio en el personal de salud. Y si te pusiera las fotos aquí de cómo manejan los anestesiólogos en el Bloom a los pacientes con una bolsa, ¿me entiendes? Una bolsa plástica que les ponen después de que los intuban para evitar la aerolización. Pero eso no es lo correcto. Eso no es lo correcto, pero como dice César, estamos en un país tercermundista y los pacientes no se merecen eso y mucho menos nosotros como médicos nos merecemos eso. Yo estoy claro, yo no voy a hacer ni en el Bloom ni en mi clínica una endoscopía si no tienen una prueba negativa. Y estamos preparando en mi clínica la sala, por eso le mandé una información a Julio Reyes ahí de un aparatito que es ionización. Yo no soy, él les puede explicar qué es eso, pero he estado yo estudiando la posibilidad de, hay unos dispositivos de luz ultravioleta que van en el aire acondicionado. Hoy me mandaron el contacto. Si les interesa, yo les puedo mandar el contacto. Y también ya están trayendo unos equipos de ionización de plasma frío, ¿verdad? Que están avalados que elimina el coronavirus. También se ponen en el aire acondicionado. Y están trayendo un equipo que se llama Aerocide, que no está aprobado por FDA, pero no hay una evidencia cierta que elimine el coronavirus. Entonces, es lo que yo les decía al inicio, ¿verdad? Que nosotros nos estamos preparando para llegar a ese momento, porque ahorita no puedes ir a hacer una endoscopía solo con una mascarilla y bueno, con una endoscopía tenés que entrar con un EPP2, ¿verdad? No con un EPP3, pero igual es un enorme riesgo hacer una endoscopía. ¿Con qué es un enorme riesgo examinar a un paciente más la boca, como hace Américo, que no le queda de otra? Pues él ve eso. Por eso yo decía que el único que realmente está así en la primera línea es Américo, ¿verdad? Y Américo sí, yo sé que le ha tocado duro en algunos pacientes, pero yo nunca me he puesto un equipo EPP3. ¿Verdad? Américo yo lo he visto que se ha puesto ese tipo de equipos y tenés que estar preparado para ponértelo y más para quitártelo. Sí, Ocarro, que ibas a decir algo. Vamos abierto. Sí, quería mencionarles algo. Me llama la atención lo que dijo Hugo. ¿Cómo es posible que a 6 meses después de que esto brotó, el país todavía no tenga un hospital diseñado específicamente para hacerle la guerra al virus? Es algo que no lo concibo, porque aquí, cuando se dio el brote, lo primero que hizo el gobierno fue prácticamente sacó su eslogan de que la guerra era una guerra contra el virus. Y parte de eso incluyó crear hospitales de emergencia, equipados obviamente, aquí tienen la plata, pero veámoslo en la proporción, dinero versus cantidad de habitantes. ¿Cuántos habitantes tiene China comparados en el mundo? ¿Sí? Pero ¿cómo
trataron esto inmediatamente y crearon estos hospitales y lo hicieron al revés. No entiendo por qué en El Salvador está como al revés, porque aquí, por ejemplo, si yo quería ir a un hospital privado, estaban prácticamente, y si yo tenía temperatura alta, cualquier síntoma, o sea, el síntoma inicial es si mi temperatura estaba arriba de 36.5, creo, el hospital ya no me deja entrar. Y tenía que ir a un hospital del gobierno donde había un control de cómo iban a manejar los pacientes que presentaran el virus. Y lo aislaron e hicieron hospitales específicamente donde iban a atender. Y el personal médico no, inicialmente fue voluntario, según lo que decían las noticias, porque aquí, como digo, todo es, aquí se oye lo que el gobierno quiere decir, pero bueno. En las noticias salió que los médicos, no solo los médicos, el personal, pues que involucra la salud, todo el personal que iba a estar trabajando ahí, inicialmente fue voluntario. Pero después, cuando se llenaron los 5,000 médicos que querían para este hospital, o los que necesitaban, y las enfermeras, etcétera, después hicieron una rifa y después era obligatorio. O sea, como médicos se volvieron prácticamente soldados, como lo hace cualquier país del mundo, que primero van los voluntarios, los que son soldados, después los que no son, y después, ni modo, al que le toca ir. Y pues salían algunas noticias de que los hijos llorando porque la mamá tal vez vivía en Beijing y la tenían que mandar a Wuhan porque salió en la rifa de que tenía que ir a cubrir este servicio público. Y obviamente murieron y siguen muriendo, pues, y la verdad es que es una situación crítica. Pero mi pregunta es la misma de Hugo. ¿Cómo es posible que yo veo que el gobierno, no ustedes, compañeros, sino el gobierno, no siento que haya un plan de ataque ante tal problema que está viviendo el país y el mundo, pues, pero ya debería y no solo porque no se trata de inventar, pero copiemos. O sea, si hay países donde les ha funcionado o lo están controlando de una mejor manera, así como dicen ustedes, Guatemala lo está controlando hasta cierto punto más eficiente que El Salvador, ¿por qué nuestros gobiernos no copian eso? O como pongo yo el ejemplo, como lo hicieron en China, que ustedes vean las estadísticas cómo están en China. Sí, mira, esa es mi pregunta y los dejo con eso. Sí, Oscar Roque, saludos. Mira, acá en el país, y aquí yo no estoy defendiendo ni a un bando ni a otro tampoco, te estoy hablando con conceptos puramente técnicos, ¿verdad? Acá no se ha dejado de atender a los pacientes infectados con COVID. Por eso te mencioné, o les mencioné a todos, que poco a poco se fue diseñando un plan en donde los hospitales de la red pública y del Seguro Social fueron utilizados de manera gradual por cada uno de los, con cada uno de los pacientes que iban siendo infectados, y cuando ya sobrepasaba la capacidad instalada de uno, entonces ya había un plan para agarrar otro hospital. Y así fue como de repente se empezaron a llenar todo, pero al final el nivel de contagio fue tan grande, y aquí creo yo que es importante también destacar el no tender puentes de consenso también entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, porque para esto, para una guerra, un país tiene que unirse también. Si tú decís que el concepto lo manejaron en China como una guerra y que todos el personal sanitario era como soldados que iban a asistir a esa guerra y que iban a estar en la primera línea de batalla también, esto es igual a una guerra, y es peor todavía porque en una guerra tenemos un enemigo visible, ¿me entiendes? Sabemos de dónde viene el ataque. En este caso es un enemigo invisible. Entonces, todo eso se preparó, ¿verdad? Pero de alguna manera también las disputas que se tienen en cuanto a mantener los controles, etcétera, de cuarentena, de aislamiento, de distanciamiento, etcétera, de inicio de labores económicas, etcétera, todo eso no pasa en un país como el que ustedes, donde tú estás. Es decir, tú mismo lo has dicho, lo has descrito, son niveles de control estrictos, rígidos, en donde se cumple el control. Hay un ente que de alguna manera lidera el manejo de la pandemia, porque así debe de ser también. Hay instrumentos
o índices de control también para poder identificar a las personas y ver los lugares donde hay cercos epidemiológicos positivos a COVID, y estos ya no pueden ya no pueden salir de ahí, y es un control estricto, pues, ¿verdad? Porque son países que tienen miles de kilómetros, millones de kilómetros, y son millones de personas, pues. Acá tenemos miles de kilómetros y la cantidad de población, quizás comparada con China, es una densidad poblacional mucho menor todavía, ¿verdad? Pero volviendo a lo que decía Américo, ¿verdad? Los cercos epidemiológicos focalizados en países pequeños como el nuestro, ya lo dijo Picardo en ese estudio que está haciendo ahí no sé en qué pueblo, los cercos. José Villanueva. José Villanueva, Villanueva. Los cercos epidemiológicos focalizados en países pequeños y densamente poblados como el nuestro no funcionan, porque siempre va a haber contagio, pues siempre va a salir un poblador de una ciudad a otra a trabajar, porque en las ciudades, en los municipios, no se genera ningún tipo de recurso, no se genera insumos para poder mantener la vida, no trabajan ahí, tienen que ir a otra parte, pues son ocupados, son solamente municipios dormitorios donde solo duermen y van a trabajar a otro, así como por ejemplo los municipios aledaños a San Salvador y vienen a trabajar aquí. Entonces el contagio va a ser exponencial, ¿me entendés? Y él ya lo dijo, pues, y ya le dicen también otros, distinto a, ¿cómo se llama?, potencias como China, que es una de las principales potencias a la par de Estados Unidos, como Estados Unidos, en donde en cada estado, cada ciudad, son ciudades de primer mundo, pues, donde tú trabajas ahí y ahí se hace la materia prima, ahí se genera todo el sustento, todo lo que querrás, no hay necesidad de salir, pues, sí se puede cercar por completo, diferente acá. Ese concepto es bien difícil que se maneje acá, y eso los expertos ya lo han mencionado también. Yo creo que parte del error, y haciendo la extrapolación a lo que tú decís, Oscar Roque, en China, es que se ha perdido de alguna manera ese control. Imagínate, por ejemplo, ahora que por ejemplo, estamos en vacaciones de agosto. Aquí la gente anda relajada. Ya vieron la curva cómo va en ascenso. No hay meseta alguna todavía. Todavía estamos en la fase 4 o 5 de contagio. Ya está en la comunidad, ya está en las casas, ya hay pacientes COVID positivos en las casas, ¿me entendés? Y la gente sale como que fuera una semana de agosto de 1975, pues, con tablas de surf en los carros a surfear al Mahahual, ¿me entiendes? A estar, ¿cómo se llama? Reunidos también en lugares, quizás tal vez departiendo con bebidas alcohólicas, no sé, pues van a la montaña, o sea, como que si todo fuera normal. No es normal todo. Esto no es normal, en absoluto. Tienen que entender que esto no es normal. Esta es una enfermedad que mata y que puede provocar secuelas graves aún después de lograr salir adelante de la enfermedad. Puede dejarte secuelas que te pueden matar a posteriori, ¿me entendés? O sea, no es sencillo. Yo, por ejemplo, trato de no estar en contacto, ya les dije yo anteriormente, porque prefiero no contagiarme. Bueno, si me contagio, ni modo, ¿verdad? Porque tengo que hacer mis actividades que son, como se llama, necesarias, pero si puedo evitarlo, lo voy a hacer también. No es el momento oportuno. Sí, no estamos, solo esto último, Julio, no estamos en el momento de relajarnos, pues. Es diferente, esto va a seguir hasta el otro año probablemente. Y necesitamos también trabajar con las herramientas necesarias para poder emular las acciones, por ejemplo, que han hecho países como China. Pues vaya, ahí te respondo yo también, Oscar Roque, y te saludo pues muy fraternalmente. Gracias. Sí, gracias. He dejado hablar a Oscar Gómez. Voy a retomar después de su intervención. Adelante, Oscar. Algunos de los temas que ha abordado. Es sencillo, es sencillo lo mío. Primero, estoy totalmente de acuerdo con César en el sentido de que esta es una situación atípica, que es una situación a nivel mundial,
que es algo gravísimo, que es serio, que no es una enfermedad común y corriente, que es una enfermedad que requiere muchísimo cuidados y además que genera mucho sufrimiento y dolor, muchas muertes. Yo en lo particular les puedo decir, no hay un solo día en que mi Facebook, que es tengo muchos amigos y mi familia es muy grande, no hay un solo día que en el Facebook no me notifiquen de un primo, pariente, primo cercano, lejano que ha muerto. En el pueblo de San Buenaventura, sobre todo que es un pueblo de gente mayor, porque ahí solo están los viejitos y todo el mundo ha emigrado, todos los días muere alguien, ya sea del pueblo o en los Estados Unidos, ¿no? Independientemente, pero todos los días incluso. Y efectivamente, es una situación grave, crítica, y ahí totalmente de acuerdo con César, porque tal y como lo dice Hugo, en Guatemala se prepararon, en Costa Rica se han preparado, en Panamá se han preparado. Aquí lo primero que se hicieron fueron hospitales de campaña, como los que se hicieron en China, justamente para atender y no contaminar al sistema global, que tú muy bien lo dijiste, César. El plan era, topemos uno y luego cuando topemos esto, topamos el otro, y el plan era cuando topemos esto, topamos el otro. Cuando lo lógico no era eso, lo lógico era que tú concentraras en hospitales de campaña los enfermos de COVID para que los hospitales normales pudieran seguir atendiendo el sistema normal de salud. Y en Panamá la situación como está, para que tengan ustedes una idea, el día de hoy, por ejemplo, en Panamá cerró de la siguiente forma. El día de hoy cerró con 1.091 nuevos casos, con un total de 73.000 casos, no sé cuántos millones de pruebas ya llevan ya aquí, y 18 fallecidos. Aquí todos los días están muriendo 18 o 20 personas. Y justo esta semana anunciaron, aquí hay dos centros de convenciones, un centro de convenciones privado, que se llama Figali Convention Center, el FCC, que está en el Causeway, y un centro público, que es el de Atlapa, que está aquí a la entrada del Corredor Sur, a la entrada de la ciudad. Oscar Roque también conoce muy bien la ciudad de Panamá, Isabel. Y el Figali Convention Center la próxima semana lo habilitan con 170 camas, de las cuales 40 son para cuidado de enfermos moderados y el resto para enfermos no graves, digámoslo así. Y dentro de un mes habilitan el Atlapa, que es un centro de convenciones como la Feria Internacional de El Salvador, con 750 camas. Entonces, pero esto es ya después de haber montado hospitales de campaña en distintos lugares de la ciudad. El sector privado, desde el 17 de marzo, que yo me enteré porque ese día, bueno, perdón, el día 15 de marzo, supe de personas que fueron a hacerse pruebas de COVID a los hospitales privados, que ya estaban ofreciendo la prueba. Nunca fue cerrada la prueba claro, cobraban $250 en ese momento por hacerse la prueba, pero te podías hacer la prueba y te la puedes seguir haciendo en los hospitales privados, disponibilidad para hacerlo, ¿no? Por lo tanto, yo concuerdo completamente contigo, César. La pandemia más grande que hemos vivido nosotros en la historia reciente, a nivel mundial y a nivel local, es esta. El peor tratamiento que se le pudo dar, el que hemos tenido en nuestro país. No solo por el manejo de la información, no solo porque hemos perdido tiempo valioso, no solo porque además hemos permitido que esos soldados de primera línea, que son ustedes, los médicos y el personal médico, se hubiera visto expuesto a situaciones en las cuales no debería de haberse visto expuesto, porque es a quienes tienes que cuidar más que a cualquier otro. Porque si te quedas con ese recurso, entonces luego te ves más debilitado todavía que como estabas. Y luego el tema político, que el tema político tiene razón. Digamos que hay dos bandos. Hay un bando que es el opositor y un bando que es el del gobierno, pero ninguno de los dos ha querido tender puentes. Ninguno de los dos ha querido tender puentes. O sea, esa es una realidad. Esa es una realidad. Ninguno de los dos ha querido tender puentes porque cada quien está
en su juego de manejo, ¿no? Pero el que tiene la mayor posibilidad de moverse y el que tiene además los recursos para atenderlo, porque es una cosa curiosa, somos un país de tercer mundo, pero tenemos 3.000 millones de dólares destinados para atender este tipo de emergencias ahorita en el país. O sea, yo creo que con 3.000 millones de dólares en un país como el nuestro, con las limitaciones que tiene, se puede hacer muchísimo. Y no se ha hecho, pues, o sea, y hemos tenido una serie de errores gravísimos desde el principio. El único error bueno fue haber cerrado el aeropuerto. Perdón, la única actuación positiva fue haber cerrado el aeropuerto, como lo hicieron el resto de países, pero luego los centros de masivo contagio, esos donde metían a todo el mundo, ilógico, o sea, tú cuando lo que tienes que hacer es aislar a las personas para que no se contagien, los metemos todos juntos. Y luego los eventos masivos de distribución de alimentos, los eventos masivos de distribución de dinero, los elementos masivos de distribución de paquetes agrícolas, los elementos, acciones masivas de congregar a las personas para las votaciones internas de los partidos. O sea, no tiene sentido. No tiene sentido. Oscar, solo quisiera que hablaras, solo quisiera que no dejes de tocar dos puntos que te voy a pedir que comentes porque me llama la atención, porque vos sí tenés la información. Primero, ¿qué dice la CEPAL? Y tal vez habría que explicar quién es la CEPAL, ¿verdad? Y segundo, ¿qué dice Picardo? Porque hoy hace un ratito que alguien mencionó que Picardo dijo que no se podían hacer cercos epidemiológicos aquí. Entonces, solo que nos comentes sobre eso, por favor. Mira, la Comisión Económica para América Latina lo que dice es que nuestro país es el que va en la parte. El peor tratamiento que se pudo haber hecho de todos estos procesos ha sido nuestro país. Eso es lo que la CEPAL acaba de escribir hace unos días, hace poquito. La parte, y además es el que va a ir en el deterioro económico más grave de todos. ¿Cuánto es el PIB? ¿Cuánto es la caída del PIB? 9. Creo que es del 9%, si no me equivoco, lo que están estimando. Contra Guatemala, ¿cuánto? Que está aquí a 250 kilómetros vos. Creo que es del 3, si no me equivoco, el de Guatemala. 3 o 4. 3. Sí. El 3. Y Panamá que va a crecer un 2% aún con todo el problema que tiene, creo yo. Por ahí anda. Pero, y esa me gustaría que entendieran todos. Yo con Picardo, y se lo dije a César, coincido, porque nuestro país tiene una característica. Y es que tú te das la vuelta y te topas con alguien. No sé si me explico, o sea. Es uno de los países más densamente poblados del mundo. O sea, para que tengan una idea, y por eso les doy los números de Panamá, El Salvador, si tú lo comparas con Panamá a nivel de densidad, Panamá tiene 4,5 millones de habitantes. Para poderlos comparar pelo a pelo, Panamá debería de tener 22 millones de habitantes. No sé si me explico. 22 millones de habitantes para tener la misma densidad poblacional uno que el otro. Entonces, a mí las cifras que me dan de El Salvador desde siempre, lo vengo diciendo desde siempre, las cifras que me dan de contagiados, las cifras que me dan de muertos, no me cuadran porque las comparo contra los de la región y definitivamente no me cuadran porque no puede ser que un país más densamente poblado, un país con un nivel de pobreza mayor que el de Panamá y un país además con acceso limitado a recursos básicos como electricidad y agua, tenga los índices o los datos que están reflejando, que están dando. O sea, esa parte yo de veras no la comparto. Y por eso yo no creo en los cercos epidemiológicos tampoco, porque es que el contagio es, ya está. Ya, yo te lo dije hace 1 mes y medio, César, o sea, ya está hecho, ya no hay más. Ya no hay más que hacer. Si les déjenme ver nada más, creo que puedo compartir pantalla. Bueno. ¿Ya se ve? Yo solo tengo un paréntesis respecto a lo que opinó Picardo. Él no dijo tajantemente que los cercos epidemiológicos no sirven. Simplemente dijo, hay circunstancias en las cuales no son favorables.
Él dijo es complejo, Julio, es complejo. Dijo. Es complejo, pero no dijo que no servían, que no funcionaban. Sí, pero aquí en el país la realidad es diferente, así como la explicó Oscar. Lo que él ha subrayado principalmente es el uso de la inteligencia y la tecnología, que hay formas de crear esos centros epidemiológicos de forma inteligente y utilizando la tecnología. Y subrayo algo que mencionó Roque, es que realmente en China, que es una topología totalmente distinta, pero les tienen controlado todo con el chip. O sea, esa gente se mueve y ya sabe si puede abordar el bus, el tren, lo que sea. No es económico el problema, es tecnológico. Y la tecnología está tan barata como para... Y es más, ya la aplican. Es más, mira, Julio. En una ocasión, Julio, ya nos tienen mapeados. Lo que pasa así es. Quieren utilizar. Mira, Julio, pero sí es económico y la tecnología, tenés que tener economía para eso. Y también es cultural también, ¿me entendés? Ya lo dijo Oscar Gómez. Aquí la gente no hace caso, hombre. La gente, tú le decís las cosas y ahí anda con la mascarilla abajo de la nariz o en la barbilla. Se van a hacer otro tipo de actividades que no deben de hacer diferentes al distanciamiento social. Espérame. ¿Cómo se corrige? Con inteligencia, educando, empoderando. Pero es difícil. Es difícil, es un trabajo arduo, Julio. ¿Me entendés? Es difícil. Decía un indio, ponete la mascarilla o desarrollar un chip que a tu teléfono para que te comunique que sos un infectado o has estado en zona de riesgo. Si tenés pisto, creo que es, si tenés dinero, creo que es más fácil eso, fíjate. Pero lo cultural, eso es algo que es complejo, ¿me entendés, verdad? Aquí, miren, yo lo veo hasta en los mismos trabajadores de salud, ahí que se supone que estamos más empoderados, haciendo cola en un cuartito, 50, 60 personas sin la mascarilla, platicando cerca a menos de 15 centímetros. No, hombre. Y de ahí mismo salen fallecidos la próxima semana. Médicos, enfermeras, archivistas, técnicos. Entonces, decime vos, si se supone que nosotros los de salud estamos más empoderados para las medidas de prevención, ya no digamos el ciudadano común y corriente, que no es personal de salud. Es difícil, ¿me entendés? ¿No sería una buena época para comenzar a educar a la gente, César? Es lo que estoy diciendo, Hugo. Es difícil acá también. Es importante, por eso lo mencioné al principio de mi intervención. Así como lo dice Hugo, hay que empoderar también. Yo estoy de acuerdo con eso. Hay que educar, capacitar. Pero ya ves, capacitando y educando, mira lo que pasa siempre. Ya vas a ver en 15 días, en 10 días, qué va a pasar con esa curva. No quiero ser un ave de mal agüero. No quiero ser un ave de mal agüero, pero esperemos el periodo ¿cómo se llama?, de incubación del virus, que son de 0 a 12.5 días. La vez pasada dije 2.5, pero no, es 12.5 días, un promedio de 14 a 15 días más o menos, y veamos qué es lo que va a suceder. Vale, yo le hice un paréntesis porque iba en refuerzo a lo que Oscar opinó sobre Picardo, pero ya le robamos la palabra y ya regresó. Los cercos epidemiológicos y restringidos por zonas en El Salvador es un poco complicado por la alta densidad poblacional que hay y la cercanía que hay entre las poblaciones. Y tú ya no distingues en realidad entre uno y el otro. O sea. Pues, ahora, con los cercos epidemiológicos, y volviendo al comentario del doctor Picardo, si no hay voluntad política para hacer un cerco epidemiológico, por más que se diga que no sirve o que no funciona, o sea, no va a funcionar. Ahora, los resultados de ese estudio que están haciendo en San José de Villanueva los vamos a ver al final de la pandemia. Y ahí entonces podemos hablar con datos, porque él es un académico y él con estadísticas y con todo va a decir, ¿esto funcionó o no funcionó? Para mí que va a funcionar, porque el adelanto que tiene de ese cerco epidemiológico que están haciendo ahí, está funcionando. Ahora, cuando a alguien se le mete en la cabeza cuarentena, 15 días,
y no lo sacan de ahí de la cabeza de eso, no hay otra opción más que esa. Y esa opción creo que ya va quedando para el pasado. Son medidas medievales, hacer cuarentenas rígidas, estrictas. ¿Por qué? Porque en el país la gente vive de lo que vende el día. Entonces, si las encerras 15 días a muchas de las personas, se mueren de hambre. O sea, eso es la realidad del país. Mira, Américo, Ajá. Picardo ya lo dijo, pues, él mismo dijo en su experimento que estaba haciendo en San José Villanueva, que es complejo, dijo, que es difícil aquí en el país. No, eso sin duda, eso sin duda. Entonces, ahí ya dio ya se antepuso a la conclusión, ¿me entendés? ¿Verdad? Sí, pero lo que dice Oscar Roque, solo un comentario, ¿qué es lo que dice Oscar Roque? Que en China, ¿qué fue lo que hicieron cuando hay un caso detectaron en una provincia, en un estado? ¿Qué hicieron? Cercarlo. Cerrarlo. Eso es lo que hacen. Correcto. Eso es lo que se hace. Américo, pero Pues China es diferente. China pues es sí, la pero primera. Lo mismo hicieron en Italia, lo mismo hicieron en Alemania, en España. Oíme, Américo, pero China es la primera potencia económica del mundo. No, yo sé. Más que Estados Unidos, inclusive. Tiene una población mayor también y pues las dimensiones territoriales son enormes, ¿me entendés? Es diferente. La cultura también, etcétera. De acuerdo. Toda la tecnología, todo lo que tú querrás. No nos podemos comparar, ¿me entendés? En absoluto. Ahí sí funcionan lo que tú decís. Pero aquí es difícil, hombre, ya lo dijo también Oscar Gómez, y esa fue la conclusión de Picardo. Vamos a ver qué es lo que pasa al final. Lo que sí yo les sé decir es que la historia al final va a decir la verdad, ¿me entendés? ¿Qué es lo que realmente necesitábamos? Yo apoyo lo que ustedes dicen, que ha habido también errores, ¿me entendés? Y errores crasos incluso. Eso nadie es perfecto también, ¿me entendés? ¿Verdad? Pero se necesita también voluntad política, como lo recalcó Hugo, o yo no sé si lo recalcó Oscar, tender puentes de consenso también entre los actores políticos, que son los que tienen el poder, hombre. El poder realmente lo tiene el que maneja la política, el que tiene la política como instrumento para buscar los diferentes procedimientos o métodos para el bien común. Ese es el que tiene el poder de decisión. Yo no te había dado las gracias, César, pero de verdad nos llevaste de la manita para entender todo el proceso del virus y cómo funciona. Y buenísimo, te lo agradezco vos. Igual que los videos que haces con tus microcirugías y también de los análisis que haces de los fenómenos interespaciales, la luna y compañía, es decir, pero de verdad, este tema en particular me encantó porque fuiste llevando de la mano y amarrando cada cosa para que nos quedara bien claro. Te agradezco. Excelente, César, fue una excelente presentación, la verdad. Excelente noche, muchas gracias a todos por participar. Ha sido súper interesante todo el conocimiento recibido esta noche. Le invitamos a participar de la siguiente sesión. Gracias a todos los médicos que nos dedicaron su tiempo para ilustrarnos sobre este fenómeno. Un gran abrazo a todos los compañeros que formamos la comunidad marista. Muy buenas noches.